Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Soy Serkan y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble o una noche relajante, dependiendo de cuando estén viendo esto. Hoy tengo un vídeo muy especial para ustedes. Es uno que me toca profundamente el corazón, porque vamos a sumergirnos en un momento íntimo. Es una historia, una experiencia, algo que quiero compartir con ustedes porque creo que resonará, que nos conectará de alguna manera. Se trata de algo que para mí encapsula el significado de la conexión humana, la vulnerabilidad y el amor incondicional. Y no es el típico vídeo romántico, aunque el amor, en su forma más pura, sí está presente. Es más profundo que eso. Antes de que empecemos, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o incluso si llevan tiempo viéndome, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es una forma genial de mantenerse al día con todos los vídeos que subo, y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse nada. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Este momento íntimo, esta historia que quiero contarles, se remonta a hace unos años. Estaba en una etapa de mi vida, bueno, digamos que un poco turbulenta. Estaba luchando con muchas cosas internamente, lidiando con mis propias inseguridades, tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Sentía una profunda soledad, a pesar de estar rodeado de gente. Era como si hubiera una barrera invisible entre yo y el resto, y no sabía cómo derribarla. Para entender mejor el contexto, permítanme retroceder un poco. En ese momento yo era joven, pero no en el sentido literal de la edad. Joven en espíritu, tal vez. Pero también estaba confuso, desorientado. Había terminado la universidad y como a muchos me enfrentaba a la gran pregunta, ¿y ahora qué? Las expectativas, las presiones sociales, la incertidumbre del futuro, todo se amontonaba sobre mis hombros. Había momentos en los que me sentía abrumado por la ansiedad, por la duda. Me cuestionaba mis decisiones, mis talentos, mis relaciones. Me comparaba constantemente con los demás y siempre salía perdiendo. Sentía que no encajaba en ningún lugar, que no pertenecía a ningún grupo. Era como si estuviera flotando en un vacío, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme. En medio de esta tormenta interna, la soledad se convirtió en mi compañera constante. Aunque tenía amigos, aunque tenía familia, sentía una profunda desconexión. No podía comunicarme verdaderamente con ellos, no podía compartir mis miedos, mis anhelos, mis frustraciones. Tenía miedo a ser juzgado, a ser rechazado. Y así me encerré en mí mismo construyendo un muro alrededor de mi corazón. En ese estado, la llamada de mi abuela llegó como un faro en la oscuridad. Un día, recibí una llamada telefónica. Era mi abuela. La abuela es una figura importantísima en mi vida, la persona que siempre me da la mano, que me entiende, que me escucha sin juzgar. Ella representa el amor incondicional, la paciencia, la sabiduría. Es el refugio seguro al que siempre puedo volver. Recuerdo perfectamente el sonido de su voz al otro lado del teléfono. Inmediatamente noté algo diferente, algo que me encendió una alarma interna. Su voz no era la de siempre, llena de energía y vitalidad. Esta vez había un dejo de preocupación, una fragilidad palpable. Serkan, cariño, ¿cómo estás?, me preguntó. Su voz, aunque suave, tenía un tono que no me era familiar. Bien, abuela, ¿y tú?, respondí intentando sonar tranquilo, pero la verdad es que ya sentía la ansiedad creciendo. Necesito verte, cariño. Necesito hablar contigo, ¿puedes venir? Por supuesto que sí. ¿Cómo iba a negarme? ¿Cómo podía decirle que no a mi abuela, a la persona que me había dado tanto amor, tanto apoyo? Me ofrecí a ir de inmediato. La preocupación en su voz era inconfundible y sentí que algo no estaba bien. La abuela siempre había sido la matriarca fuerte, la que mantenía a la familia unida, la que siempre tenía una solución para todo. ¿Qué podía estar pasando? Cuando llegué a su casa, la vi sentada en su sillón favorito, un sillón que había sido testigo de innumerables tardes de té, de conversaciones, de risas y de lágrimas. Y allí en su rostro pude ver la verdad. Su preocupación era justificada, pero no era una emergencia médica, no era eso. Era algo mucho más delicado, mucho más humano.
Mi abuela, que siempre había sido la roca de la familia, la que siempre había estado ahí para todos, estaba envejeciendo. Y no solo eso, estaba perdiendo gradualmente su memoria. Era como si, poco a poco, la vida que había construido durante décadas se estuviera desvaneciendo. La conversación que tuvimos ese día fue difícil. Recuerdo el peso en el aire, el silencio incómodo que se interponía entre las palabras. Mi abuela, con la voz temblorosa, me contó que estaba teniendo problemas para recordar cosas, nombres, fechas. Me explicó que a veces se sentía perdida, confundida. Ya no sé dónde estoy, Serkan. A veces me pierdo en mi propia casa. Olvido quiénes son mis nietos, mis hijos, me dijo con la voz entrecortada. Y lo más duro de escuchar, me confesó que tenía miedo. Miedo a olvidarse de quienes la amaban, miedo a olvidarse de la vida que había construido, de todos los recuerdos que la hacían quien era. Tengo miedo a olvidarte, cariño. Miedo a olvidarme de ti, de tus hermanos, de tus padres. Tengo miedo a olvidarme de todo. Yo en ese momento sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. Quería gritar, quería llorar, quería hacer algo para detener el tiempo, para detener ese proceso que la estaba consumiendo. Sentí una impotencia abrumadora. No sabía qué decir, qué hacer. Quería abrazarla, protegerla, pero sentía que no había palabras que pudieran aliviar su dolor, su angustia. Me senté a su lado, sin saber qué hacer. La miré sintiendo una mezcla de tristeza, de compasión, y de una profunda gratitud por todo el amor que me había dado. Quería quitarle el peso de la tristeza, pero era una batalla que ella debía librar. Pero entonces sucedió algo mágico, algo que cambió completamente la forma en que percibía esa situación y, en última instancia, la forma en que yo mismo me veía. En medio de ese mar de incertidumbre y dolor, surgió una chispa de esperanza, una demostración del poder del amor incondicional. Mi abuela me tomó de la mano. Sus manos, siempre cálidas y suaves, ahora temblaban un poco. Me miró a los ojos con una mirada que, aunque un poco nublada por el paso del tiempo, seguía siendo tan intensa, tan llena de amor como siempre. Y en ese instante supe que ese era el momento que definiría nuestra relación, el momento que me marcaría para siempre. Y me dijo, Serkan, no te preocupes. Lo más importante es que todavía te recuerdo. Y te recuerdo con todo mi amor. Esa frase, esas palabras, fueron como un bálsamo para mi alma. En ese momento comprendí muchas cosas. Comprendí la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento, cada conexión, cada recuerdo. Comprendí la fuerza del amor incondicional, ese amor que trasciende el tiempo, la memoria, incluso el miedo. Ese fue el momento íntimo. El momento en el que la barrera invisible que me separaba del mundo, que me separaba de ella, se derrumbó por completo. Ese fue el momento en el que la vulnerabilidad se entrelazó con el amor, y la fragilidad nos reveló nuestra humanidad más profunda. Pasamos horas hablando. Hablamos de su infancia, de mis padres, de mis hermanos, de sus viajes, de sus amores. Aunque su memoria fluctuaba a veces olvidando detalles, confundiendo nombres, su amor, su esencia, siempre permanecía. Cada vez que me miraba, cada vez que me tomaba de la mano, sus ojos brillaban con un amor que no tenía igual. Recordaba en ese instante lo más importante, que yo estaba ahí, que la amaba, que no estaba sola. Le pregunté sobre su juventud, sobre el primer amor, sobre las aventuras que había tenido. Recordé las historias que me había contado de niño, sobre su valentía, sobre su espíritu aventurero. Y le conté anécdotas de mi propia vida, compartiendo mis alegrías y mis preocupaciones. Escuché atentamente sus historias. Algunas eran nítidas, llenas de detalles vívidos. Otras eran fragmentadas con lagunas y confusiones. Pero cada una de ellas era valiosa, porque me permitían conocerla más a fondo, comprender la persona que era, la vida que había vivido. En esas horas no solo fui su nieto, sino también su confidente, su compañero, su apoyo. Compartimos risas y lágrimas. Revivimos recuerdos y construimos nuevos. Y en medio de todo, aprendí a amar y a aceptar su situación. Aprendí que el amor no se mide por la memoria, sino por la conexión, por el cariño, por la presencia constante. Después de ese día, empecé a visitar a mi abuela más seguido. Y digo empecé porque aunque la visitaba antes, ahora lo hacía con una intención diferente, con una conciencia renovada. Empecé a hacer cosas sencillas con ella,
leerle, escuchar música, ver fotos antiguas, simplemente estar a su lado. Le leía sus libros favoritos, le recordaba las letras de sus canciones favoritas. Escuchábamos música juntos, bailando suavemente en el salón. Revisábamos álbumes de fotos, recordando momentos especiales, riendo de los recuerdos. Aprendí a ser paciente, a repetir las cosas una y otra vez, a no juzgarla por sus olvidos. Aprendí a no corregirla, a no interrumpirla cuando intentaba recordar algo. Aprendí a simplemente ser asterisco. A estar presente, a conectar con ella en ese momento. Me convertí en su memoria temporal, su ancla en un mar de recuerdos difusos. Y a cambio ella me enseñó lecciones valiosísimas sobre el amor, la paciencia, la compasión y la importancia de vivir el presente. Me enseñó a apreciar cada instante, a valorar las pequeñas cosas de la vida, a ser agradecido por todo lo que tengo. Esas visitas se convirtieron en un ritual, en un tesoro. Eran momentos sagrados donde el tiempo parecía detenerse, y solo existíamos ella y yo, unidos por el amor y la conexión. Un día, mi abuela me hizo una petición. Me dijo que cuando ya no pudiera recordar, quería que le contara historias sobre su vida. Quería que le recordara quién era, que le recordara todo el amor que había dado y recibido. Quería que le recordara su esencia, su espíritu, su legado. Y yo le prometí que lo haría. Esa promesa se convirtió en mi misión. Me dediqué a recopilar historias sobre ella, a hablar con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que la conocían. Recopilé fotos, cartas, recuerdos, todo lo que pudiera ayudarme a preservar su memoria. Y aquí estamos ahora. Hoy, mi abuela ya no está con nosotros físicamente. Se fue en paz, rodeada de amor. Su cuerpo, que había sido testigo de una vida larga y plena, finalmente descansó. Pero sus recuerdos, sus enseñanzas, su amor, siguen vivos en mí. Y este vídeo es mi forma de honrarla, de compartir con ustedes ese momento íntimo, esa experiencia que cambió mi vida. Ella, en sus últimos años, se transformó en una fuente de sabiduría. A pesar de la pérdida de memoria, su espíritu permanecía intacto. Me enseñó a aceptar la fragilidad de la vida, a vivir el presente con gratitud. Me enseñó a encontrar la belleza en las pequeñas cosas, a apreciar cada momento, a valorar la conexión humana. Aprendí de ella la importancia de la empatía, de la compasión. Aprendí a escuchar sin juzgar, a ser paciente, a amar sin condiciones. Y aprendí que el amor, en su forma más pura, es eterno. Trasciende el tiempo, la memoria, incluso la muerte. Creo que todos en algún momento hemos experimentado momentos como este. Momentos donde la vulnerabilidad se entrelaza con el amor, donde la fragilidad nos revela nuestra humanidad más profunda. Momentos que nos recuerdan que al final del día, lo que importa es la conexión, la capacidad de amar y ser amados. Momentos que nos cambian para siempre. Espero que esta historia les haya tocado el corazón como me tocó a mí. Espero que les haya recordado la importancia de valorar a sus seres queridos, de abrazarlos, de decirles cuánto los aman. Espero que les haya recordado que la vida es un regalo precioso, y que debemos aprovechar cada instante para conectarnos con los demás, para amar y ser amados. Espero que los haya inspirado a buscar esos momentos íntimos, esos momentos de conexión, que son los que realmente dan sentido a la vida. Esos momentos en los que nos mostramos vulnerables, en los que nos permitimos ser nosotros mismos, en los que compartimos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Porque son esos momentos los que nos conectan, los que nos hacen humanos. En este vídeo he querido compartir con ustedes una parte muy íntima de mi vida, un momento que me marcó profundamente. He querido mostrarles la importancia del amor incondicional, de la conexión humana, de la vulnerabilidad. He querido recordarles que todos en algún momento enfrentamos situaciones difíciles, pero que el amor puede ser nuestra mayor fortaleza. Quiero dejar claro que el amor incondicional no solo se encuentra en las relaciones familiares, como la mía con mi abuela. También se encuentra en las amistades, en las relaciones de pareja, e incluso en la relación que tenemos con nosotros mismos. Es la capacidad de amar a alguien, o a nosotros mismos, sin esperar nada a cambio, sin juzgar, sin condiciones. El amor incondicional es la base de la compasión, de la empatía. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender sus sentimientos, de apoyarlo en sus momentos difíciles. Es la capacidad de perdonar, de aceptar, de amar.
Y quiero que recuerden que aunque la vida nos presente desafíos, aunque enfrentemos pérdidas y sufrimientos, siempre podemos encontrar consuelo en el amor. El amor es el hilo conductor que nos une a todos, que nos da fuerza, que nos da esperanza. Ahora, para resumir un poco, en este vídeo compartí una experiencia muy personal sobre mi abuela, sobre cómo el amor incondicional nos ayuda a sobrellevar incluso las situaciones más difíciles, como la pérdida de memoria. Y también les conté cómo ese momento íntimo me enseñó a valorar más las relaciones y a vivir cada día al máximo. Quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por haber escuchado mi historia. Sé que compartir algo tan personal requiere valentía, y estoy agradecido por la confianza que me han dado. Me hace muy feliz compartir este tipo de experiencias con ustedes, porque sé que juntos podemos crear una comunidad de apoyo, de amor y de comprensión. Me encantaría saber qué piensan. ¿Alguna vez han experimentado algo similar? ¿Han tenido momentos íntimos que les hayan cambiado la vida? ¿Qué les hizo sentir esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa mucho saber sus experiencias, sus reflexiones. Quiero que este canal sea un espacio seguro donde podamos compartir nuestras historias, donde podamos conectarnos y apoyarnos mutuamente. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un gran like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. No olviden que la vida es un regalo, y que debemos aprovechar cada momento para amar, para ser amados y para conectar con los demás. Gracias por ser parte de mi vida, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao.